Muy buenas tardes, otra vez. Sir Percy, el noble inglés protagonista de La Pimpinela Escarlata, hubo de recurrir al disfraz y el fingimiento para poder salvar las vidas de muchos inocentes víctimas del gran terror revolucionario. En Lágrimas en la lluvia, durante 123 programas, hemos tratado de salvar la dignidad de muchos espectadores víctimas de la degeneración televisiva y además lo hemos hecho sin disfraces ni fingimientos, que es algo que siempre se paga. Pero concluimos esta tercera temporada orgullosos de no haber claudicado jamás en los principios que inspiraron nuestro programa desde su fundación y orgullosos también de haber llevado hasta sus casas la sabiduría de cientos de invitados que les habrán ayudado a desvelar muchas de las falsificaciones que nuestra época ha hecho suyas. Para despedir esta tercera temporada de Lágrimas en la lluvia, hemos elegido un programa dedicado a la Revolución Francesa y hemos citado a 4 invitados de excepción, todos ellos sobradamente conocidos de nuestros espectadores, que paso a presentarles. Está con nosotros, visitando de nuevo el plató de Lágrimas en la lluvia, Alfonso Bullón de Mendoza. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Autor de cerca de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar La expedición del general Gómez, Auge y ocaso de Don Carlos, la expedición real, La primera guerra carlista, La contrarrevolución legitimista, Las guerras carlistas en sus documentos, Historias orales de la guerra civil o José Calvo Sotelo, entre otras. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra petición. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Es para nosotros un placer y un gran honor tenerte en este programa de despedida de nuestra tercera temporada. Como lo es también tener a un viejo amigo de este programa. Se trata de José Miguel Gambra. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Ha sido catedrático de Instituto de Enseñanza Media y desde hace más de 30 años es profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros y capítulos de libros dedicados a la historia de la lógica, así como sobre diversos temas de política, filosofía y religión. Querido José Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un placer estar con vosotros otra vez. Es un gusto que vengas con nosotros a celebrar la Revolución Francesa. Que tengo. En estos días de fiesta nacional para el pueblo vecino. Nuestro tercer invitado es también un viejo amigo, viejo y muy querido amigo de este programa. Se trata de Alfredo Verdoy, de la Compañía de Jesús. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los bienes de los jesuitas, disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, o El molinero de Dios, vida de San Francisco Javier. En la actualidad prepara un manual de historia de la Iglesia contemporánea y dirige la revista Razón y Fe, cuyo último número tengo entre mis manos. Es el número de mayo-junio, en el que, pues como suele ser habitual en la revista dirigida por Alfredo Verdoy, se tocan asuntos de lo más variado, siempre desde ópticas iluminadoras, y así tenemos pues desde editoriales dedicados a los desahucios de tan triste actualidad o a los centros de internamiento para emigrantes, una especie de limbo que se han inventado las sacrosantas democracias occidentales, hijas de la Revolución Francesa. Y luego textos sumamente interesantes sobre el feminismo, sobre la política educativa del ministro Wert,
sobre el papel de las humanidades y específicamente de la filosofía, un artículo excelente que firma Miguel García Baró, a quien los seguidores de Lágrimas en la lluvia también conocen, o un artículo sobre la crisis de Chipre. Hay un refrán que dice: cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y los españoles deberíamos, a la vista de lo que ocurrió en Chipre, poner nuestras barbas a pelar. El estudio que se hace sobre la crisis de Chipre de José Ramón de Espínola es también sumamente interesante. Querido Alfredo, ¿cómo me gusta cantar las bondades de Razón y Fe? Pues nos cuesta mucho trabajo sacar adelante esta revista y gracias a este programa hemos crecido en suscriptores y también en gente que se anima a escribir en esta revista. Pero ciertamente conjuntar temas de actualidad con una cierta proyección, buscar escritores, dar opinión a gente muy diversa, pues siempre es difícil, pero bueno, nosotros mes a mes lo conseguimos sacar adelante y tenemos ya previsto lo que vamos a hacer en el mes de septiembre y ahora en el mes de julio y agosto que estamos preparando. Y gracias por invitarme a este programa y también por dar publicidad a nuestra revista, que te lo agradece de verdad. La verdad es que doy publicidad de ella porque, como sabes, es una revista que me encanta y creo además que para cualquier persona formada, cultivada, que desee estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, pues creo que es una visión panorámica la que ofrece esta revista excelente. Así que ya lo saben, queridos amigos, revista Razón y Fe. Si desean suscribirse a ella, pues no tienen más que acudir a su página web, que es razonyfe.org. Razonyfe.org. Ahí podrán ustedes suscribirse a la revista si les apetece. Es una revista que no les va a defraudar. Muchísimas gracias, Padre Verdoy, por acompañarnos esta tarde. Y muchísimas gracias también a nuestro cuarto y último invitado. También lo conocen sobradamente todos nuestros espectadores. Se trata de Emilio Sáenz Francés. Es historiador y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Es autor de Entre la antorcha y la esvástica, Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, así como de multitud de artículos en revistas especializadas. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios de las Dos Guerras Mundiales de la Universidad de Edimburgo. Querido Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Siempre es un placer estar aquí. He tenido la ocasión de leer tu libro Entre la antorcha y la esvástica, tu voluminoso y extraordinariamente documentado libro, y he de decir que me ha parecido excepcional. Creo que es la gran obra sobre esos años tan tumultuosos y tan confusos de la política del régimen franquista, y creo que es una recomendación que tenemos que hacer a nuestros espectadores. Entre la antorcha y la esvástica, publicada por Actas, si no me equivoco, ¿no? Es un libro extraordinariamente bien editado y un trabajo de investigación ciclópeo, me atrevería a decir. Muchas gracias, y me atrevo a anunciarte que estamos trabajando en su continuación. En su continuación, que nos dijiste que iba a ser un poco lo que sigue, digamos, que sí. Nunca mejor dicho, también en aquellos años tan difíciles para el régimen de Franco de encaje, digámoslo así, en el juego internacional de la época. Es un libro apasionante que les recomiendo a todos nuestros espectadores. Bueno, y en esta tarde, como les anticipábamos, vamos a dedicar nuestro programa a la Revolución Francesa. El programa va a ser un poco más corto de lo habitual, dada la extensión de la película, La Pimpinela Escarlata, y por ello vamos a entrar directamente en el asunto que hoy nos convoca, con independencia de que los invitados naturalmente puedan hacer alusiones a la película que hemos visto, que como todos habrán podido imaginar es bastante fantasiosa, aunque no deja de mostrar aspectos siniestros de la susodicha revolución. María Cárcava nos introduce en el asunto. No podemos aventurarnos a intentar entender la trascendencia de la Revolución Francesa en la historia universal sin tener en cuenta y muy presentes algunos hitos o antecedentes, en cierto modo inspiradores, que la hicieron posible.
La imposición inglesa a Juan se entierra de una Carta Magna en el siglo XIII. La remisión del Parlamento en 1628 de la petición de derechos que pretendía recortar las atribuciones reales de Carlos I de Inglaterra o su influencia más directa e inmediata, la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Hitos todos ellos gestados en un siglo llamado de las luces, aunque con infinidad de sombras que humeaban al calor de las ideas novedosas de la Ilustración, propagadas por Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y que se condensaron finalmente en el lema de su revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Las malas cosechas, los insoportables gastos militares y las veleidades de la corte de Luis XVI contribuyeron a acrecentar una profunda crisis económica del Estado que se cebó con un campesinado hambriento y exhausto, dispuesto a dejarse embaucar por las reivindicaciones políticas que exponía la burguesía contra el sistema establecido. Así, el 17 de junio de 1789, casi un mes antes de que el símbolo de la caída de la monarquía absoluta se produjera con la toma de la Bastilla, se constituía la Asamblea Nacional, formada por dos grupos de burgueses, los jacobinos y los girondinos, más moderados. Ambos se levantaban en clara oposición a los Estados Generales y servían también como antesala a la futura Asamblea Nacional Constituyente, a la postre legislativa. Periodo en el que se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que tuvo lugar la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia y la constitución civil del clero, hasta obtener finalmente la redacción de una Constitución francesa en el año 1791. Entre 1792 y 1794, los jacobinos detentaron el poder imponiendo sus ideas con un gobierno de terror que sacó brillo al invento de la guillotina y que se estrenó decapitando al rey, a su familia y posteriormente a cualquier opositor a la revolución, como se pudo comprobar, por ejemplo, en la dureza de la represión que se ejerció para aplacar el levantamiento del pueblo de la Vendée en el año 1793. Que fue básicamente el alzamiento de todo un pueblo contra la Revolución Francesa, que no para pocos estudiosos es considerado como el primer genocidio de la historia moderna contra la población civil. Ya inmersos en 1794 y dejando atrás el terror, el gobierno cambió de manos y se creó un directorio de corte liberal consagrado en la Constitución de 1795, que únicamente admitió el sufragio censitario de las clases acomodadas y que detentó el poder hasta el año 1799, año en el que se produjo un golpe de Estado protagonizado y encabezado por Napoleón Bonaparte, que terminó, como ustedes bien saben, por proclamarse emperador en el año 1804. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿fue posible la Revolución Francesa gracias al pensamiento ilustrado o viceversa? ¿Cuáles fueron o son las consecuencias históricas, políticas y filosóficas derivadas de la Revolución Francesa? ¿Qué mentiras y qué tropelías se escondieron bajo el tupido velo de su archiconocido lema? ¿Somos aún hoy herederos de su legado? Por último, ¿ese legado tiene más luces o creen ustedes que tiene más sombras? Bueno, María Cárcava nos invita a hacer un juicio histórico sobre la Revolución Francesa. Alfonso, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Una primera aproximación al acontecimiento que hoy recordamos. Pero la Revolución Francesa varía mucho la forma en que se juzga. Si consideras que es la única vía que podía conducir a unos regímenes políticos democráticos como los que actualmente conocemos, o si consideras que es casi un elemento de distorsión hacia el progreso. Es decir, hay quienes plantean el progreso en la edad contemporánea en buena medida es consecuencia de la revolución. Hay quienes consideran la revolución lo que hace es retardar el progreso. Si comparas, digamos, el estado que se encontraban antes de que comenzara la revolución, Inglaterra y Francia, te encuentras que Inglaterra, que no tiene revolución y que incluso es el gran enemigo de la revolución francesa... Pero aquí llamas progreso, porque esto claro, habría que determinar... Bueno, en este caso lo estoy llevando al punto más, digamos, pegado al suelo. Progreso económico. Desde el punto de vista económico, como consecuencia de la revolución francesa, Francia queda relegada frente a Inglaterra. Desde el punto de vista político me parece indudable. El caso inglés tienen un sistema que formalmente puede ser parecido al francés, pero que es muy distinto en el origen. Es una evolución de sus instituciones, es verdad que con algún revuelo por el siglo XVII, pero es una evolución de unas instituciones tradicionales, mientras que en Francia es establecer algo nuevo a base de cortar cabezas. Por tanto, similitudes formales,
pero regímenes en el fondo tan distintos que muy bien claramente lo plantea Edmund Burke cuando dice el triunfo de la Revolución Francesa, el triunfo de la Constitución francesa sería la destrucción de la Constitución británica. Por tanto, hay algún historiador como Pierre Chonu, modernista muy conocido, hispanista, que una vez le preguntaron, bueno, ¿cómo sería el mundo sin la Revolución Francesa? Y él contestó, muy fácil, mucho mejor. Bien, esto sería un tema, digamos, que puede dar de en sí para mucho debate, pero simplemente lo que querrá también plantear es que no tenemos por qué pensar que el camino hacia un régimen de libertades políticas tiene que depender de lo que ocurre en Francia, porque perfectamente puede depender de la evolución de lo que ocurre en Inglaterra. Padre Verdoy, un primer juicio sobre la Revolución Francesa. Bueno, pues un primer juicio es el hecho en sí. Es decir, nosotros nos encontramos como personas de juicio y razón, como estudiosos, como historiadores, como intelectuales o como personas que tenemos que responder a las preguntas de los grandes acontecimientos de la historia, y lo primero que tenemos que decir es, ocurren estos hechos, los tenemos entre nosotros y debemos saber por qué ocurrieron, cómo se desarrollaron y qué consecuencias han tenido. Entonces, es la realidad en cuanto tal de una transformación política y social, cultural, religiosa, teológica, que se vive a finales del siglo XVIII y que nos obliga a prestar atención, porque, para bien o para mal, nuestra realidad política, social y económica durante 2 siglos está condicionada por este acontecimiento. Segundo, a mí me parece que en medio de muchas equivocaciones, en medio de una vuelta y revuelta a principios y a comportamientos que al final prácticamente se quedan como empatados, en medio de grandes angustias y de un sufrimiento que posiblemente se podía haber ahorrado, la Revolución Francesa nos trae de manera manifiesta la liquidación, en muchas cosas en positivo, del régimen feudal, el advenimiento de un régimen primero constitucional monárquico, segundo republicano, tercero a medio camino entre la pura constitución o el gobierno constitucional y la república, para al final ser un gobierno que será imitado a lo largo del siglo XIX en muchos lugares. En tercer lugar, yo creo que a la Iglesia le obliga a hacer un esfuerzo grande para situarse en un mundo distinto del que venía anteriormente. Y después a mí me parece que el siglo XIX y el siglo XX europeo están marcados por los efectos de esta revolución y que no podemos quitar de encima esta cuestión. Entonces yo parto otra vez diciendo que tenemos una serie de hechos que nos han acompañado, que tenemos que profundizar en ellos, que es muy difícil profundizar en ellos con una cierta equidad y que seguramente las cosas se podrían haber hecho de otra manera para llegar, no sé si a lo mismo, pero que algo había que hacer para romper una dinámica que, a pesar de todo de lo bien que empezó, o de lo bien que empezó para algunos proyectos de liberación de las personas, después se fue corrompiendo. Eso es lo que diría inicialmente. Bueno, como ven, el padre Verdoy nos hace un juicio, salva aspectos de la Revolución Francesa, salva aspectos de la Revolución Francesa que si bien es verdad, si ella hubiese podido, no hubiese salvado a la Compañía de Jesús. Luego hablaremos seguramente de las consecuencias que para la Compañía de Jesús tuvo la Revolución Francesa. Para la Iglesia. Para la Iglesia, sí, bueno, pero también en concreto para la Compañía de Jesús, sí, que era un poco la bicha, ¿no?, de los revolucionarios. Sí. Querido José Miguel, un primer juicio, como le estoy pidiendo a los demás invitados. Luego habrá tiempo para desarrollarlo. Pues yo me atrevería a decir que hay muy poco de lo que ha dicho el padre Verdoy en lo cual yo puedo estar de acuerdo. Es decir, para mí yo entiendo que la Revolución Francesa es la causante de los grandes males de la época en que vivimos. Y que la visión un tanto romanceada de la revolución que se presenta está lastrada por una concepción
historicista que procede precisamente de la Ilustración, según la cual esa tenía que suceder y lo que sucede es de hecho bueno y tiene que darse. Es verdad que hay unos hechos en la Revolución Francesa y que son un hecho, que es un hecho existente la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa ha sido causa de enormes males, como han destacado numerosos autores de uno y otro lado. No me refiero ya a los males inmediatos, que es en los cuales se suelen fijar los autores, como son pues, el genocidio de la Vendée y los asesinatos repetidísimos de aristócratas y de no aristócratas en París. Porque eso es algo está un poco tergiversado. En proporción, la proporción de aristócratas que se mató no fue superior a la de gente del pueblo llano. Gente del pueblo y sacerdotes, etc. Bueno, por supuesto, donde hubo más crímenes fue en el ámbito eclesiástico, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que se mataba a gente del pueblo llano, del tercer estado, en idéntica o mayor proporción que gente de la nobleza. Y entonces yo me fijaría sobre todo en el origen de la concepción vulgar que se tiene de la Revolución Francesa, que hoy tiene una enorme influencia. Hay que recordar, por ejemplo, pues que en Alfa y Omega, creo que esta semana salía el ministro de Educación francés, que tenía como proyecto llevar a una realización efectiva los proyectos de la Revolución Francesa, que sería a la postre pues los de Rousseau. Entonces ahí yo creo que en esa versión hay algo que es radicalmente falso. En primer lugar, no se hace caer el feudalismo, se hace caer el antiguo régimen. Y el antiguo régimen no es ni remotamente el feudalismo, es una versión caricaturizada del mismo, en la cual se han transferido al rey una serie de potestades, al rey y a la nación una serie de potestades que antes pertenecían al sumo pontífice y a la Iglesia. Y se han destruido al mismo tiempo todas las organizaciones intermedias de las cuales hablabas hace un momento, y eso ha producido una separación entre el gobierno monárquico y el pueblo que se encuentra en algunos momentos pues, con un gobernante débil, un gobernante que ha sufrido la influencia misma de la Ilustración y que por consiguiente pues, eso da lugar a un cierto número de dificultades administrativas que dieron lugar a unas revueltas, dificultades administrativas que se han exagerado mucho. Pierre Gastot así lo presenta, era un país rico que tenía sus dificultades económicas. Y en segundo lugar destacaría sobre esa concepción romanceada que en modo alguno se puede achacar al pueblo la revolución. El pueblo, digamos, podríamos afirmar que lo que hizo fue hacer algunas revueltas a propósito del pueblo de París, hacer unas revueltas a propósito de las circunstancias que allí se presentaron. Pero si vamos a ver la representación del país en los pliegos, en las hojas en las cuales se recogían las quejas de los representados cuando se constituyeron las Cortes o los États Généraux, pues en ese momento contra la monarquía de unas 1500 había 25 que se referían a la monarquía y de esas 25 solo unas pocas al monarca mismo. El monarca y los mismos aristócratas, en cuanto habían seguido viviendo dentro de sus circunscripciones, y los sacerdotes, el sacerdocio bajo que había permanecido junto al pueblo era querido por todos ellos. Y de hecho, pues ni en ese momento ni nunca ha salido la revolución del pueblo. La revolución, podrá haber sublevaciones, podrá haber rebeliones, pero las revoluciones, propiamente hablando, de donde salen, son de unas élites y, en este caso, de unas ideologías que no habían llegado, desde luego, a la gran mayoría de las personas, sino solo a unas pocas élites de carácter económico, religioso también, y aristocrático, en Versalles, donde se reunían en torno a un rey débil.
no solamente no nace del pueblo la revolución, sino que inmediatamente se va a volver contra el pueblo. Porque no olvidemos que la Revolución Francesa es la que introduce, entre otras aberraciones antipopulares, pues la leva obligatoria del pueblo, la nación en armas, el ideal ese de la nación en armas, porque la Revolución Francesa inmediatamente va a tener un carácter expansionista de un nacionalismo furibundo, y va a reclutar en masa a la gente y la va a convertir en esclavos al servicio de unos intereses bélicos muy dudosos, ¿no? O sea que, por no hablar pues como de acontecimientos como el de la Vendée, ¿no? Pero creo que inmediatamente el pueblo, que es un paisaje retórico siempre de todos los tiranos, al que siempre se apela, inmediatamente es el que empieza a sufrir las consecuencias. Todas las guerras napoleónicas, ¿quién va a ser la víctima de esas guerras napoleónicas? Los jóvenes franceses que son reclutados forzosamente, ¿no? Y que les va a tocar guerrear por toda Europa, convertirse en alimañas al servicio de ideales dudosos, como pudimos comprobar en España, ¿no? Donde se dedicaron a rapiñar todo nuestro patrimonio y a estuprar doncellas. Querido Emilio, un juicio somero probablemente quedará interrumpido por el intermedio, pero luego podrás seguir después del mismo. Bueno, no es un tema sencillo. Yo quiero empezar citando a un grandísimo historiador francés, Marc Bloch, quizás ya lo he hecho incluso aquí antes, que dice que la palabra clave de la historia y la palabra clave para los historiadores es comprender. Y comprender no quiere decir necesariamente compartir, pero sí tiene que ver con la necesidad de entender los procesos, por qué han sucedido y cuál es la influencia que han tenido. Desde ese punto de vista, el esfuerzo de comprensión de la Revolución Francesa no puede ser unívoco. Yo creo que hay una primera Revolución Francesa, y se ha mencionado aquí, que es una revolución que está siendo muy poco revolucionaria, que está mirando a Inglaterra, que ha recibido algo esas élites que ponen el proceso en marcha del proceso de la emancipación, de la independencia de los Estados Unidos, y que promueven un programa de reformas que, aunque corto en el tiempo, se puede afirmar que es positivo: Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un proyecto de monarquía constitucional, evidentemente no acompasado por el propio monarca, y la desgracia dramática, inapelable, la lástima, es que esa revolución, por una serie de factores que es interesantísimo analizar, se malogra en ese tiempo corto rápidamente. La constitución civil del clero, el carácter abrasivo de un nuevo movimiento social que surge a remolque de esa revolución positiva y que va a acabar llevando al terror, va a acabar llevando a esa sublimación del Estado, de la nación, por encima de valores que eran los preferidos por la sociedad. Te voy a hacer una pequeña interrupción para dar paso a la publicidad, y enseguida, en apenas un minuto, estamos nuevamente con todos ustedes. Le devolveré la palabra a Emilio hablando de la Revolución Francesa. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en este 14 de julio dedicando nuestro programa a la Revolución Francesa, el último programa de esta tercera temporada de Lágrimas en la Lluvia. Y estaba todavía Emilio Sáenz Francés haciendo un juicio general, un primer esbozo de juicio sobre este magno acontecimiento. Retomando lo que magno por grandote, no por... retomando los argumentos que estaba planteando, yo creo que hay, en el momento de la eclosión del proceso revolucionario, que entonces no es tan revolucionario, lo que hay es en una situación de, como se ha dicho, crisis económica, como tantos otros, creo que no hace falta insistir mucho en eso, países experimentan crisis económica, institucional, coyuntural. Hay una serie de iniciativas razonables por un proceso de cambio. Hay que decir que un proceso de cambio coadyuvado por la Iglesia, desde la perspectiva de la preocupación, entiendo yo, genuinamente moral por la situación que se estaba viviendo, que es quizás la que promueve o la que hace que pueda eclosionar esa asamblea nacional, que es en su trasvase la que genera
o la que posibilita el surgimiento de la Asamblea Nacional. Y luego ese es un proceso que por una serie de factores que en una primera introducción pues no es competente citar, pues se malogra. Y es verdad que en ese tiempo corto medio, pues lleva al terror, lleva a los excesos revolucionarios, surgen una serie de presiones que son en muchos casos mucho más parisinas que francesas, pero que sin embargo van a tener un efecto sobre todo el país, sobre toda Europa. También es verdad que esa revolución se acaba reconduciendo en el directorio, y, como ya dijo Mirabeau, la revolución termina con un sable. Claro, en muchas cuestiones al final, ¿qué hubiese pasado sí, qué no hubiese pasado sí? A mí algunas veces yo no puedo presumir de conocer excepcionalmente bien nuestro país vecino, pero sí que creo que más allá de muchas consideraciones que se puedan hacer de carácter negativo sobre la Revolución Francesa, hoy en día hay una gran nación europea, que es Francia, que demuestra en su presente la capacidad para superar esos dramáticos, no errores, esos dramáticos crímenes que se cometen en nombre de esa razón que se entroniza en exceso durante el proceso revolucionario. Me pedía la palabra Alfonso Bullón de Mendoza. Bien, han ido saliendo muchos temas y además es un tema suficientemente amplio y complejo como para que cualquiera de los que simplemente ve anunciar nos pudiera llevar todo el tiempo disponible. Que ahora ha salido un poco el tema de los orígenes de la Revolución y su relación con la Ilustración. Para mí hay una obra muy reveladora que son las obras de Cauchin, un escritor, a veces dicen legitimista, cosa que me da la atención porque era orleanista. Yo considero que un orleanista malamente puede ser legitimista, pero en fin, un escritor orleanista de comienzos del 20 que como era, digamos, monárquico, nadie hace caso a sus escritos, pero luego le retoma François Furet en el momento del bicentenario de la Revolución y le populariza, por así decirlo. En Cauchin tiene varios trabajos en los cuales yo creo que desarrolla una teoría muy interesante que es la del jacobinismo, no entendida como el abate Barruel de una teoría de la conspiración masónica que nos lleva a la revolución, sino entendida como una forma de sociabilidad. Es decir, como consecuencia del espíritu de la Ilustración se van creando sociedades de pensamiento. Son unas sociedades en que la gente discute sobre todos los temas, aunque no tenga experiencia de los mismos. Son unas sociedades en las que todo el mundo es igual, da igual que seas de un estamento o de otra. Y son unas sociedades que lo que crean es una uniformidad de pensamiento. Y además que incluso tener experiencia te perjudica en ellas, porque claro, cuando tú tratas de decir que algo presenta problemas, la gente que no tiene experiencia de gobierno o experiencia del mundo, pues enseguida se te tira al cuello. Entonces van, digamos, forjando lo que son unas ideas lo más puras posibles. Y digamos, en sociedades de pensamiento están imbricadas entre sí, cual alguien en Francia se opone un poco al pensamiento ilustrado, pues se encuentra que le caen encima pues, todos los seguidores de Iredó, de D'Alembert, la enciclopedia. Como dice Cauchin, muy bien dicho, el terror fue antes en el mundo de las ideas. Es decir, hay una unanimidad intelectual, por así decirlo, antes de la Revolución. Lo cual además tiene unas consecuencias en la Revolución. Esta sociabilidad jacobina acabará pasando a los clubs revolucionarios. Y en los clubs, ¿qué sucede? Que en los clubs, en el momento en que alguien de ese club llega al poder y es un ministro, como está gobernando, no está en el club. Y por lo tanto, la gente que va del club al gobierno acaba ganando primero el poder, pero luego perdiendo la cabeza. Porque en el club, digamos, son los que maquinan para el cambio del poder, hasta que es el propio club, en la época de Robespierre, el que llega al poder, y es la reacción de la sociedad la que acaba con esa fase de la revolución. Pero luego hay otro tema que es, claro, ¿quién promueve los primeros momentos de la revolución? Hay un párrafo en las Memorias de ultratumba de Chateaubriand que lo plantea muy bien. Yo, como era noble, conocía, llamaba la libertad, porque en la Francia del antiguo régimen solo los nobles conocíamos la libertad. ¿Por qué no fui revolucionario? Porque un día abrí mi ventana, vi pasando por debajo de la misma la cabeza de un amigo mío en lo alto de una pica y pensé, en esto que estamos haciendo, pues hay algún problema. Y por eso Chateaubriand se coloca frente a la revolución. Hay otra cuestión, naturalmente, que es el tema de la participación popular. Siempre se habla de la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París toma la Bastilla. Pero este aquí que se hizo un inventario de quiénes habían sido los vencedores de la Bastilla. Y los vencedores de la Bastilla habían sido 600 y pico. Es decir, el pueblo de París, 600 y pico personas toman la Bastilla. Pero además, los que toman la Bastilla son realmente desertores del cuerpo de guardias francesas, porque en esos momentos el ejército real está en plena disolución. Y toman la Bastilla, ¿por qué? Porque al frente de la Bastilla está un príncipe filósofo, el príncipe de Launay,
que de repente hay un escarceo, hay tiros, y dice, ¿cómo? Hemos pegado tiros al pueblo, bajar el puente, vamos a hablar con el pueblo. Como dice Jean Toulard, muy bien dicho en su diccionario de la Revolución, el príncipe de Launay perdió la cabeza antes de que se la cortaran. El problema es que los pobres suizos y inválidos que estaban con él no tenían por qué haber perdido la cabeza también. Claro, este 14 de julio de 1789, ¿en su momento se sintió como una gran cosa de la libertad? No. La gran preocupación que sintieron los miembros de los Estados Generales es que la situación se les había ido de las manos. Y aquella noche se acostaron pensando, se está legitimando la reacción del rey. Pero después lo que hubo es un gran discurso de Barnave en la Asamblea, era un moderado, que en aquellos momentos era de los que mandaba, digamos, el proceso revolucionario, en el que planteó una frase famosísima. ¿Acaso esta sangre era tan pura? Es decir, y en ese momento pasa a legitimarse lo que había ocurrido el 14 de julio. Bueno, a Barnave, andando el tiempo, se le costó la cabeza también, claro, como la revolución iba costando la cabeza a muchos de los que la promovían. Pero cuidado, cuando hablamos de los principios de la revolución, ya hay un momento en sus momentos iniciales, cuando un determinado sector, el propio Barnave, que luego lo deja escrito antes de que le guillotinen, dice, esto se nos ha escapado, pero claro, no podíamos tratar de reconducirlo porque sería legitimar al rey. Entonces, en base a ese típico planteamiento político de claro, que esto no vaya bien, tenemos que contemporizar, pues la revolución, digamos que por así decirlo, se va de madre mucho antes de lo que normalmente se piensa. Y lo dejo de momento aquí porque... No, pero ya has planteado un tema sumamente interesante, porque claro, generalmente cuando se nos habla de la Revolución Francesa siempre se pretende presentarla como el producto de un devenir histórico, de unas circunstancias económicas, sociales, y yo creo que has dado la nota clave, es decir, la Revolución Francesa es un proceso buscado, anhelado e impulsado por unos intelectuales. Es decir, la Revolución Francesa, más allá de una especie de magma social incontenible, es sobre todo un proceso dirigido por una serie de personajes, ¿no?, que obedecen a un clima intelectual de una época concreta, y hay un proyecto ideológico muy nítido y muy marcado, que yo creo que es lo que a cualquier persona medianamente imparcial descubre, porque claro, grandes crisis, situaciones próximas a la quiebra de los estados, momentos en los que las sociedades han sufrido mucho, ha habido muchas a lo largo de la historia, ¿no? Y en la historia contemporánea, que es la que más próxima nos queda, pues no digamos, ¿no? Pensemos en el gran crack del año 29. Sin embargo, en Estados Unidos no hay una revolución, ¿no? Claro, y si me permites una última cosa que me había olvidado de apuntar. Muchas veces se habla de la Revolución Francesa, una revolución burguesa. Y aquí hay un libro fundamental de Arthur Coban, de interpretación social de la Revolución Francesa, que dice, bueno, ¿pero a qué llamamos burguesía? ¿La revolución burguesa es de los grandes burgueses de la Francia de antes de la revolución? Sí, casi todos acabaron guillotinados. O sea, cuidado, porque estamos llamando burguesía a algo antes de la revolución y después de la revolución a lo mejor lo que tenemos son clases medias y les estamos llamando burguesía. Entonces plantea mucho cuidado cuando hablamos de revolución burguesa, porque llamamos burguesía a una cosa antes de que comience la revolución y después de que acabe ya estamos llamando burguesía a otra. Por tanto, él plantea que no hay revolución burguesa para nada. No, es una burguesía intelectual, te repito. Yo antes en la introducción mencionaba esa frase que es terrorífica, por otra parte, de Descartes, ¿no?, de que la sociedad pueda ser como la naturaleza, obedecer a leyes mecánicas y que, por tanto, podemos crear unas leyes mecánicas que nos permitan hacer una sociedad desde cero. Y yo creo que esto es lo que pretendían los ilustrados y esto es lo que pretenden los revolucionarios y este es el espíritu que hay detrás de la revolución, creo yo, ¿no? Me había pedido la palabra José Miguel y el padre Verdoy. José Miguel. Yo he visto también una gran cantidad de temas que han salido y ya anuncio desde aquí, aunque no es lo que quiero decir en este momento, porque quería hacer algún comentario sobre lo que ha dicho nuestro amigo Alfonso. Esa presentación de Emilio de la Revolución Francesa como algo que, a pesar de sus oscuridades, produce un bien indudable, que es la defensa de los derechos humanos y la defensa de una organización basada en social, basada en una constitución, pues yo me atrevo a negar radicalmente que todo ello o que en nada de ello haya bien alguno,
sino que es precisamente el más profundo de los males que ha producido la Revolución Francesa, la popularización de esas ideas. Pero bueno, a ese respecto, de eso seguramente podríamos hablar luego en algún momento, pero a lo que yo quería referirme era a la consideración de cuáles han sido las causas. Las causas, según Michelet, según una versión clásica de Michelet, se debían al pueblo y a todas esas cosas en las cuales es muy difícil de creer. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que la Revolución Francesa a lo que se debe son unas causas intelectuales. Pero dentro de esas causas intelectuales habría que distinguir. Porque una cosa es la Ilustración, el movimiento de la Ilustración. En ese movimiento, una de las ideas fundamentales, que es un movimiento fundado en el racionalismo, pero un racionalismo pasado por agua, hecho para gentes que no tenían ninguna preparación ni eran grandes filósofos, sino que las defendían en los cafés, les gustaba conversar de esas cosas, tal. Es de una superficialidad tremenda en líneas generales. Pero bueno, tiene unos fundamentos filosóficos muy serios. Bueno, pues la Ilustración, una de las ideas fundamentales de la Ilustración es la idea del progreso, la seguridad de que la sociedad va a ir en una dirección en la cual se llegará a partir del hombre primitivo a una situación de felicidad por medio de la civilización entendida como lo opuesto, como dice Paul Hassard, si no recuerdo mal, como lo opuesto a lo criminal. Es decir, la educación, la enseñanza del pueblo, sin el pueblo, etcétera, dará como resultado una época de felicidad económica, material y en todos los sentidos, que nos alejará de las oscuridades del mundo medieval. Bien, esa idea no te conllevaba más que la idea del progreso, es decir, la seguridad de que eso se iba a producir sin necesidad de ninguna acción violenta. Pero quien tiene la culpa de que ese proceso que esperaba... Para eso previamente había que, extirpar el oscurantismo religioso de la sociedad. Por medio de la educación, por medio de la civilización, por medio de la introducción de las ciencias, que nada tienen que ver con el asunto, pero vamos, por medio de la introducción de las ciencias, por medio de la conversión de la política en ciencia, como luego dirá Comte más adelante, etcétera. Es decir, por medio de unas teorías, de una concepción ideológica que transfiere el método de las ciencias, que había obtenido muchos éxitos, a otros terrenos en los cuales ni se aplica ni se puede aplicar, como son las teorías sobre la sociedad, la política, la economía, etcétera, que son de otro terreno. Pero la esperanza era un proceso que se suponía que se tenía que producir necesariamente y tranquilamente. Pero este aquí que viene un personaje nefasto, del cual, sin embargo, los hay que hablan bien, que es Juan Jacobo Rousseau, que en el discurso sobre las artes y las ciencias, cuando gana el premio de la Academia de Dijon, mantiene exactamente lo contrario. Es decir, la civilización no es lo que hace bueno al hombre, sino lo que le hace malo. El hombre de suyo era en origen bueno, tenía unos sentimientos naturalmente morales y perfectos y una cierta religiosidad. Es la civilización, es la sociedad la que le hace perverso. Y por tanto, lo que hay que hacer para restablecer una sociedad es refundar una sociedad en la cual brille esa bondad natural. Lo que hay que hacer es que desaparezca la educación. En el Emilio lo dice. El ideal del maestro, del buen maestro, es no enseñar nada, dejar al niño que salque lo que tiene dentro de sí. Y hay al mismo tiempo que destruir toda la sociedad que previamente existía en orden a conseguir lo que luego presentará en el contrato social. Es decir, una organización de nueva planta en la cual se reconstruya la política, la sociedad misma y al hombre mismo, lo dice, al hombre mismo. Es decir, la vertiente revolucionaria, cuando viene, es con Rousseau.
la idea de la revolución violenta como elemento necesario, como paso necesario para llegar a esa etapa de felicidad, la posibilidad de intervenir en el progreso que naturalmente se iba a producir y que es algo que procede en realidad de Rousseau. ¿Sí? Bien, y Robespierre era rousseauiano. Sin duda. Sí. Padre Verdoy y Emilio. Sí. Con ánimo de contestar aquí educadamente a nuestro compañero José Miguel, yo creo que no se puede calificar la defensa de unos hechos, nos gusten o no nos gusten, como algo romanceado. Es decir, la realidad es muy dura y la realidad la tenemos que aceptar, aun cuando esto se llame historicismo o se llame lo que se llame. Pero ciertamente nosotros partimos de una serie de hechos que no surgen de la noche a la mañana, como estamos diciendo, y donde, sin que nadie se dé por aludido, pero sin poder pararlo, se sublevan, se descomponen una serie de cosas que estaban seguras desde hacía mucho tiempo, y a partir de ahí es cuando empiezan todos los males. Bueno, entonces yo creo que eso no debe ser así, o no ha debido ser así. Y a mí me parece que, por ejemplo, la participación de los abates y de los clérigos ha tenido muchísima más importancia de la que mucha literatura dice y de la que la misma realidad historiográfica en algunos momentos mantiene. Entonces, yo querría aludir a dos cosas que se han dicho. Primero, estos grandes autores que ustedes están diciendo, Voltaire y Rousseau, son muy leídos en la Francia de todo. Son muy leídos y son miles, y si no 100.000 o más de 100.000 los ejemplares de estas obras los que se leen en todos los sitios y la gente conoce. Entonces no es que sea un pueblo inculto el francés el que se suma y hace la revolución. Hay unas bases suficientemente ilustradas, muy voluntaristas, eso sí, que pretenden hacer un mundo o mejorarlo, y detrás tienen a muchas ideas teológicas procedentes del jansenismo y muchas ideas teológicas procedentes de doctrinas como el riquerismo y como otra serie de cosas que van diciendo que por qué los sacerdotes tienen que hacer el trabajo de los obispos cuando ellos malviven y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta revolución se viene preparando de muchas maneras y de muchas formas durante muchos lustros, y al final estalla y no hay la suficiente capacidad para paralizarla, y la Iglesia participa de un modo, a mi modo, exagerado, sin darse cuenta de lo que se le viene encima, y esto es lo que yo quería decir inicialmente. Emilio. Retomando un poco pues algunos de los debates que se van planteando, se van suscitando muchos y muy interesantes. Yo estos días pues pensaba en eso de los sueños de la razón engendran monstruos, y evidentemente el sueño de esa razón sublimada en exceso, convertida en un fin en sí mismo y no como un medio más de mejora de la humanidad, evidentemente caminando, vamos a decir, en conjunto con otras fuerzas positivas, y una vez más pues cito a la Iglesia y el papel de la Iglesia en la construcción de la historia europea y de la historia universal, pues engendra, y muy rápido, un monstruo que es inapelable y que no es ni siquiera aceptable porque hay elementos positivos. Los elementos positivos de la Revolución Francesa no excusan, no justifican, no reducen los negativos. Evidentemente del terror surgen una serie de referentes que han causado un mal a la humanidad desde ese momento hasta nuestros días, que se ha cobrado su precio en millones de vidas y en sangre. Y en nuestra mirada a la Revolución Francesa debemos mirar a esos años, a sus protagonistas, y debemos ejercer pues, la más, antes decía, citaba los juicios y citaba Bloch, debemos ejercer como historiadores y desde cualquier posición moral la más absoluta de las condenas. Luego, claro, hay un debate que es, yo creo que mucho más atractivo, que es el debate de qué es lo que pasa en esos primeros meses, en ese primer año de la Revolución, cuando todavía yo creo que existe la posibilidad de lo que para mí es el elemento positivo y que ha acabado siendo en el tiempo largo el elemento positivo en muchos casos, que es, lo citaba Alfonso, el constitucionalismo británico, y que existiese una vía francesa
que teniendo en cuenta el peso de Francia en la historia de Europa pudiese tener después una influencia, aún una serie de reformas políticas que avanzasen en esa línea, es decir, un gobierno constitucional, la limitación del poder del monarca, la aparición de una serie de cámaras que tengan un poder que vaya en el tiempo incorporando. ¿Crees que en ese primer momento había revolucionarios que tenían la idea de asimilar el modelo inglés? Yo creo que muchos revolucionarios de primera hora, sobre todo muchos aristócratas, que están mirando, vamos a decir, que desde una visión razonable del movimiento ilustrado, no dogmática, pues algunos desajustes que existen, están mirando desde luego ese proceso o ese fin, la monarquía constitucional, con simpatía. Y yo creo que eso es innegable. Que luego son arrastrados por una ola en la que están los brigantes del pueblo francés, están los tiranos de la razón que vienen detrás y que van a conseguir subsumirlos y que van a mostrar una capacidad para el mal muy superior, como diría Björk, a la capacidad para el bien de las fuerzas que pueden estar presentes. Pues ese es un debate muy interesante y estoy seguro de que los que están aquí presentes, muchos de ellos están pensando en intervenir, pero me parece que inmediatamente han levantado pero me parece que es un debate apasionante y evidentemente es entrar en ese debate. Evidentemente después la revolución se malogra y en la película que hemos visto estamos viendo una fase en los que vamos a decir que la historia de la humanidad, o la historia de Francia en ese momento, alcanza una de sus cotas más bajas. Yo soy más optimista con respecto a los mecanismos que están en el presente. Y luego también hay que analizar cuestiones en el tiempo largo, cuestiones que están el propio regalismo, que es una fuerza de la cual después va a beber la propia revolución, la propia evolución de la historia de la Iglesia, ya que se está citando la historia de la Iglesia desde el final de la Guerra de los 30 años y la reducción del poder temporal del Papa, el ansia del poder político de las monarquías absolutas sobre ese poder, que son otra serie de factores que van confluyendo en un, como dirían, parafraseando a los anglosajones, en una olla a presión que evidentemente va a tener una explosión final pues con unos resultados lamentables. En el terror. Yo la verdad es que del mismo modo que no creo que la revolución fuera un hecho inevitable, un hecho que tenía que ocurrir indefectiblemente, tampoco creo que el pueblo francés estuviese absolutamente imbuido de las ideas de los autores ilustrados, Padre Verdoy. No lo creo, es decir, no sé cuántas personas leyeron esas obras. Usted ha dicho 100.000. ¿Usted cree que porque un libro lo lean 100.000 personas se genera inconteniblemente en un pueblo la necesidad de un cambio político? Yo no lo creo. Fíjese que este programa lo ven mucho más que 100.000 personas todos los domingos y no noto yo, y seguidores recalcitrantes del programa, y no percibo yo que se vaya a generar ningún movimiento, en este caso no sería revolucionario, sino restaurador, naturalmente, pero no lo percibo, ¿no? En cambio, sí que creo que los revolucionarios tenían un proyecto, por eso ahí discrepo de Emilio, es decir, no creo que se planteara la posibilidad de que la revolución hubiese sido de otra manera. La revolución tenía que ser de esa manera porque eso era lo que estaba proyectado, lo que estaba diseñado. Y desde el primer momento, pues yo creo que todos ellos, de un modo u otro, desde distintas posiciones, lo que buscan es algo concreto. Pero seguramente sobre estos temas tienen algo que aportar tanto Alfonso como José Miguel, que me han pedido la palabra. Sí, yo tres cuestiones muy concretas. Uno, en primer lugar, yo creo que en la Revolución Francesa lo que tiene también es un gran éxito en el uso del lenguaje. Es decir, hay muchas cosas que en la monarquía absoluta eran malas. Las lettres de cassette, las cartas de detención, eran la máxima expresión de la tiranía del rey. A las 2 semanas de suprimirse se pueden dar órdenes de detención. De nuevo, pero esta vez hace el nombre del pueblo. Entonces, lo que antes era tiránico porque era el nombre del rey, ahora era el nombre del pueblo. Eso también tiene una serie de consecuencias, conforme a la teoría de voluntad general de Rousseau. Claro, en los tribunales, ¿para qué quieres garantías judiciales si es el pueblo quien juzga? Es decir, que hay un gran triunfo en el uso del lenguaje. En segundo lugar,
hay otra cuestión que hay que destacar, y es que el mundo ilustrado es verdad que se rompe. En España se ve muy claramente un conde de Floridablanca, uno de nuestros grandes ilustrados, contra la revolución, un conde de Aranda, el otro gran ministro ilustrado de Carlos III, a favor de la revolución. Y luego, para recoger y acabo algo muy brevemente lo que ha hecho el padre Verdoy, es verdad que el clero es muy importante en los comienzos de la revolución en algunos sectores. No hay más que recordar a un eclesiástico ejemplar como era el obispo de Otón, Talleyrand. Entonces, pues gentes de este estilo, pues sí solían muchas veces apuntarse al bando revolucionario. Bueno, es que habría que hablar de la situación de la Iglesia, como en general de todas las instituciones francesas. Yo creo que Francia era un país corrompido, ¿no? Probablemente esa corrupción ya no le haya abandonado nunca, ¿no? Y creo que el clero francés era o un sector del clero francés creo que era una catástrofe. Incluso había un clero apóstata, o sea, lo cual verdaderamente es algo que te deja perplejo, ¿no? Y creo que había unos niveles de corrupción y de degradación dentro de la Iglesia como dentro de la monarquía verdaderamente estremecedores, ¿no? El padre Verdoy me pide la palabra. Sí, pero antes vamos a hacer una pausa, padre Verdoy. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en este último programa de nuestra tercera temporada que dedicamos, coincidiendo con la fiesta nacional francesa, a la Revolución Francesa. Me había pedido la palabra José Miguel Gámbara, que creo que quería hacer algunas observaciones. Le tengo que preguntar también por el tema de los derechos humanos, que antes has mencionado como el legado más nefasto de la Revolución Francesa. Pero bueno, adelante. Bueno, era en cierto modo de lo que quería hablar. También quería comentar que me había extrañado tu indicación de que ya era raro que hubiera en aquel momento sacerdotes apóstatas. Cosa que me llama la atención porque en nuestra época tenemos una experiencia amplísima de semejante asunto. Ya, pero uno tiende a pensar que esos son fenómenos de nuestro tiempo. De nuestro tiempo, bueno, es posible, pero... Bien, yo lo que me quería referir es a la idea general de que la Revolución Francesa ha producido unos grandes bienes a pesar de sus oscuridades. Y que esos bienes radican principalmente en el establecimiento de los derechos humanos, en la defensa de la libertad, igualdad y fraternidad y en la Constitución. Yo creo que todo ello es nefasto. Ha sido nefasto, en primer lugar, desde el punto de vista de los católicos. El catolicismo, la Revolución Francesa, es radicalmente anticristiana. Y es radicalmente anticristiana por la Declaración de los Derechos Humanos, luego por su plasmación en las constituciones. La Declaración de los Derechos Humanos establece que todo el poder viene del pueblo y que no hay ley que no esté basada en ella, que no esté basada en esa voluntad popular, que merezca la más mínima atención ni que tenga justificación alguna. Eso es de suyo anticristiano. Es decir, rechaza cualquier autoridad, principio moral, principio religioso, que no sea la voluntad entendida como espontaneidad del espíritu individual del hombre. Y eso es radicalmente inaceptable desde el punto de vista del catolicismo. Y de hecho, pues fueron condenados los principios, la Declaración de Derechos Humanos por Pío VI, si no recuerdo mal. Pero luego, sin embargo, han sido... Bueno, luego, sin embargo, se puede decir que son buena parte del catecismo, de una parte de eso que, bueno, de la Iglesia cuyos confines hoy en día no se sabe muy bien dónde están. Pero bueno, eso es radicalmente anticristiano. O sea, ¿tú crees que en la Declaración de Derechos
de la Revolución Francesa hay una negación de la ley divina, de la ley moral natural. La hay de una manera explícita y completa. Es decir, eso lo dicen de manera completamente clara. Me parece que en el punto cuarto y en el punto sexto, y luego también, aunque se reconoce la posibilidad de las opiniones incluso religiosas, dicen, en el octavo por ahí, no me acuerdo, pues se declara explícitamente que que no se puede admitir ningún principio que no proceda de la libertad individual plasmada en el acuerdo que tenían todavía que llevar a cabo y que no se había hecho todavía en la Convención, en la Asamblea Constituyente. Entonces, eso es radicalmente anticristiano. Incluso algún autor conocido, he leído que decía que aunque esa Constitución, aunque la voluntad individual a través de los representantes pusiera un orden cristiano, basándose para ello en la voluntad individual, eso sería radicalmente inadmisible. Porque la concepción cristiana establece que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios, de la religión y al conocimiento que de la naturaleza tenemos previamente y que está todo ello conforme, de acuerdo, interpretado todo ello por la Iglesia, por la jerarquía eclesiástica. Y eso en cuanto al origen. Y en cuanto al fin, pues también es radicalmente anticristiana. Porque el fin mismo de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución que a partir de ello se tiene que establecer es la salvaguarda de la libertad, entendida como la posibilidad de hacer lo que se quiera con tal de que no perjudique a otro. Naturalmente, ¿eso qué conlleva? Si esa es la finalidad de la organización, de la constitución de la sociedad y de la ley que establece los límites a los que llega la sociedad, naturalmente lo primero que prohibirán será aquellas doctrinas que entienden que la libertad precisamente no es eso. La libertad no consiste en hacer lo que uno desea y presentar los proyectos que uno quiera, sino que la libertad consiste en buscar los medios, pero no los fines que nos vienen dados por la religión y por la naturaleza humana y por la contemplación de las capacidades humanas y de su fin. Por consiguiente, lo que la Declaración de Derechos Humanos elimina por principio cualquier pretensión de concepción de la vida política desde un punto de vista cristiano. Y luego, en una segunda, y lo digo rápidamente, en otro segundo terreno, esto es la Declaración de los Derechos Humanos, en cuanto a la Constitución, lo malo no es la Constitución, sino el constitucionalismo mismo. Y eso lo que produce, lo que tiene como efecto, es, entre otras cosas, el mayor de los totalitarismos y el mayor de los despotismos que se han producido a lo largo de la historia en sus mil formas. Porque hoy decimos que nosotros somos libres y no ha habido hombres más sometidos y esclavizados que nosotros mismos, gustosamente sometidos a esa esclavitud. Porque la ley, según la concepción de los derechos humanos y de la Constitución y del constitucionalismo y de lo que defiende Rousseau, la ley no tiene más límite que lo que la Asamblea desee establecer, que es el límite de la propia actuación de la Asamblea. No hay aspecto alguno de la vida en la cual la Constitución, la Asamblea Legislativa establecida por la Asamblea Constituyente no pueda meterse. Y de hecho es lo que estamos viendo, y es lo que presentaba Tocqueville, unos esclavos que gustosamente se dedican a pequeños placeres, pero no les queda de libertad más que la capacidad de elegir entre un señor con cejas en acento circunflejo y otro que tiene la barba rala. Eso es todo lo que nos queda de libertad en este momento. Elegir un amo cada 4 años. Claro, a cambio, eso sí, a cambio, pues ahí, digamos que nos han puesto un pesebre de pequeños placeres, ¿no?, que nos van animalizando poco a poco. Pero sí, estoy... Queremos ser esclavos.
Sí, hemos Somos renunciado a esclavos nuestras felices. prerrogativas Nos gusta humanas. ser esclavos. Hemos renunciado a nuestras ¿Para qué prerrogativas elegir? humanas Claro. y desde ese momento pues hacen con nosotros lo que quieran, ¿no? Leonardo Castellani decía que cuando el hombre renuncia a sus bienes eternos, pues naturalmente a continuación lo que hacen es quitarle sus bienes materiales, ¿no? Eso luego también. Todos se están quitando ahora. Padre Verdoy, vamos a ver. José Miguel Gambra nos dice que la Revolución Francesa es radical en origen y en su finalidad radicalmente anticristiana. Usted, sin embargo, defiende aspectos, al menos, de la Revolución Francesa. Me gustaría que concretamente hiciese un juicio sobre la radical beligerancia que muestra la Revolución Francesa, sobre todo en determinadas etapas, contra la Iglesia. Primero a través de la nacionalización forzosa de los bienes eclesiásticos, luego a través de la constitución civil del clero y, por último, la persecución sanguinaria, ¿no? Después de esta enmienda a la totalidad de la Revolución Francesa que hemos escuchado ahora, enmienda a la totalidad, y puesta las bases de lo que se cree que debe ser la Iglesia o no debe ser la Iglesia y las ideas cristianas en estos momentos, todo lo que venga a continuación quedaría totalmente claro. Pero yo creo que es que si nos ceñimos únicamente al texto de los derechos humanos y al texto de la Constitución, no sé si nos explicamos toda la cuestión, porque ciertamente en las medidas que se van a tomar en los primeros meses del primer año de la Revolución hay cosas que son o que vienen de muy atrás. Es decir, lo que se llama el eclesialismo estatal o lo que se llama el regalismo está totalmente presente en las primeras decisiones de la Asamblea. Explica a nuestros invitados, a nuestros espectadores, lo que es el regalismo. Pues el regalismo es una doctrina que tiene mucho predicamento en España, que se llama regalismo, en otros países se puede llamar eclesialismo estatal, que viene a defender que el gobierno de la Iglesia en todos los aspectos materiales, económicos, sociales, le pertenece de alguna manera al rey y el rey puede intervenir tanto cuanto sea necesario, no en lo dogmático ni en lo moral, pero sí en lo organizativo, en lo económico, en lo social, en la manera de distribuir al clero, en la manera de formarlo. Eso es el regalismo. Bueno, entonces yo creo que si no nos ponemos en esa posición nosotros, no podemos entender el deseo de Talleyrand de decir en un momento determinado, como la situación económica y de la hacienda pública es totalmente ruinosa, nosotros, eclesiásticos, vamos a votar o proponemos que el diezmo que la Iglesia recibe de la sociedad y que mantiene sus presupuestos y que lleva muchísimos años congelado, porque la Iglesia tenía que pagar parte del presupuesto de la monarquía y de la nación, pero que estuvo muchos años congelado, nosotros, en bien de la nación, en bien de la patria, que son conceptos que se dicen mucho en estos primeros momentos, nosotros hacemos dejación del diezmo y nos confiamos a la buena voluntad de la nación y del pueblo, porque nosotros somos pueblo y somos nación como orden, porque ya además pertenecemos y muchos sacerdotes se han pasado al tercer estado, de donde muchos de ellos procedían. Bueno, a mí me parece que es mucho más negativa otra serie de decretos que se aprueban en estos primeros años, como son, o en estos primeros meses, como es la prohibición de profesar votos religiosos. Esto sí es tremendamente serio. Es decir, nos liquidamos la vida religiosa y nos liquidamos, si no hay diezmos y si no hay un proyecto económico, presupuesto económico, la vida sacerdotal. Entonces, bueno, y liquidamos la administración de sacramentos. No, entonces, sin para privar a los fieles. No, entonces, sin religiosos, sin sacerdotes, no hay iglesia. Ahora, la pregunta que yo me hago, que me hacía siguiendo el curso de las intervenciones de los aquí presentes, es si esto está programado de tal manera que se tiene que hacer así según un programa. Yo no creo que esto estuviera totalmente programado, porque la ingenuidad de muchos altos eclesiásticos en estos momentos, reconocida por muchos historiadores que se han metido y han dedicado
parte de su vida ahí, como el historiador Goyer de la Universidad de Nimega, indican otras cosas. Pero bueno, yo no creo Pero que usted, Padre Verdoy, ¿qué piensa? Que un día dijeron, vamos a hacer una ordenanza contra que la gente arroje excrementos por la ventana en la casa. Y al día siguiente dicen, uy, pues hoy vamos a prohibir las ordenaciones sacerdotales. Como una cosa así de... Esto ya venía una de los deseos de la Ilustración francesa fue liquidarse la vida religiosa o reducirla. Bueno, pero entonces sí es un programa. Bueno, pero es que vosotros estáis viendo una secuencia matemática y tipo de Descartes en todas las medidas que la Revolución Francesa comienza a hacer para liquidarse. Hacer un mundo nuevo. Primero, para liquidarse, para liquidarse a la Iglesia, y después, como decía Méribeau, si no se liquida la Iglesia, el catolicismo, no hay revolución. Bueno, entonces a mí me parece que la liquidación de la vida religiosa es algo que viene de tiempos anteriores, de décadas anteriores. Y el regalismo ha trabajado también eso. Es decir, si hay muchos sacerdotes, más o menos los podemos controlar. Si hay muchos religiosos, no los vamos a controlar, porque los religiosos son más carismáticos, dependen de otra autoridad, tienen que ver con Roma, tienen otras fuentes de financiación y, por lo tanto, no los vamos a liquidar. Bueno, entonces, ya llegamos al último paso de esta primera etapa, que es la constitución civil del clero. Y aquí lo chocante y lo paradójico es, si los franceses desean hacer una nación nueva, lo propio, una vez que ya se han dado los derechos humanos, es que se haga una constitución política, pero no una constitución civil del clero. Y con la constitución civil del clero lo que se pone es al clero al servicio de la nación y al servicio de la sociedad civil para hacer de los sacerdotes un instrumento más o menos llevadero, más o menos manejable para sacar adelante estas proposiciones civiles. ¿Qué ocurrirá después? Que como va a haber una protesta grande, se les hará jurar, no jurarán o no jurarán muchos y nos encontramos ya con la primera división francesa que va a permanecer actualmente. Es decir, la masa católica se va a dividir prácticamente desde finales del año 1790 entre personas que siguen a los sacerdotes constitucionales que han jurado la Constitución Civil del Clero y grupos cada vez mayores de sacerdotes refractarios, llamados así refractarios, y grupos de personas que les van a seguir y que les van a tener como sus pastores y sus sacerdotes. Y a partir de ahí nadie va a parar esta dinámica y va a tener muchísimas consecuencias en todo el siglo XIX y en todo el siglo XX, en Francia y en todo el mundo. Evidentemente, cuando esto ya se les va de las manos en la etapa de la Convención, pues entonces nos encontraremos con una serie de regiones donde no están dispuestos a ser gobernados y ser dirigidos y ser llevados a Dios por sacerdotes constitucionales y comenzará esta barbarie de la Vendée, que ciertamente es un magnicidio del que muchos... Un genocidio. Un genocidio, perdón. Un genocidio... Magnicidios también cometieron en la persona de Luis XVI. Sí, digo, un genocidio y de su familia, pero... que yo creo que ha inspirado a muchos otros genocidios posteriormente. Sin duda, yo creo que es un... Pero ahí también había un programa, está demostrado, está demostrado que el genocidio de la Vendée no fue una cosa que dijeron, oye, reprimid esa revuelta. Ciertamente, se quiere liquidar el Comité de Sanidad Pública establece... se quiere liquidar esa región y se la quiere arrasar. Y no solamente eso, sino que se quiere quemar las cenizas, como sacarán los genocidas nazis, para que no quede ninguna memoria. Eso sí, pero ya no estamos en los comienzos de la revolución, que es donde yo he visto que parece que hay un programa ya totalmente hecho que se va a seguir, sino que se les va de las manos. Estos palurdos de la Vendée, estos granjeros, nos están haciendo la vida imposible, pues lo que vamos a hacer es hacer los trocitos para liquidarlos y para machacarlos. Y si no, para abaratar los esfuerzos de la lucha contra la revolución, los meteremos al Loira y los ataremos allí, que se mueran y que se pudran y hacer todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto sí que ha sido una cosa totalmente negativa y que ciertamente hay que criticarlo desde el principio. Pero, bueno, también a la larga, después de mucho sufrimiento para la Iglesia,
muchas de las decisiones que se van a tomar aquí y en el año 1801 y más posteriormente, a la larga, con figuras como fue la de Pío IX, a la Iglesia van a servir también para purificarse y para meterse en otras cuestiones más propias de su propia vida. Pero bueno, sí, eso, Padre Verdoy, y las persecuciones de los emperadores romanos también sirvieron a la Iglesia para purificarse. Bueno, siempre, sí, o sea, sí. eso es indudable, ¿no? Pero sí, bueno, también hay que calificar... pero yo no defiendo la muerte de nadie, y mucho menos la muerte sistemática. Pero yo creo que los juicios globales, pues también conviene matizarlos. Os pido ahora ya brevedad, porque entramos en los últimos 10 minutos del programa. Creo que, Emilio, me habías pedido la palabra brevemente, también por aquí José Miguel y Alfonso. Tenemos que ir yendo a las conclusiones. Pues yendo a las conclusiones, yo vuelvo con mi tema. Evidentemente hay hoy aquí puntos de discrepancia fuertes. Y eso también es bueno, eso es bueno. Eso lo quería añadir. Creo que es una de las grandes virtudes de este programa, que es un oasis en un desierto televisivo y más que televisivo, que gente de buena fe pueda poner sobre la mesa este tipo de debates. Yo sigo quizás con una visión pues muy coincidente, además, pues con un colega mío de la universidad, colega y autoridad académica por sus conocimientos en la universidad, en que la Revolución Francesa es un proceso malogrado, pero es un proceso en el que yo tampoco percibo ese oscuro plan en todo el proceso. Estoy convencido de que, evidentemente, Robespierre, Danton, Marat y los Cordeliers, etcétera, todos los grandes personajes, grandes por su importancia, no por una grandeza moral, que van a malograr el proceso, evidentemente tenían intención de apropiarse de él y de destruirlo, pero no creo que en los cuadernos de quejas, solamente con unas referencias tan poco revolucionarias, que en esos primeros meses de la revolución no hubiese una posibilidad de que esa revolución decantase en algo que se acercase al modelo anglosajón en una Europa que ya tenía grandes conexiones. Lo que viene después, creo que se ha insistido desde muchas líneas, es intolerable, desde todos los puntos. Y evidentemente la Revolución Francesa fracasa y descarrila, y evidentemente en un proceso en el que hay pilotos que buscan en cierto sentido, ser los Enriques VIII de su siglo y sustituir el orden moral existente por uno propio que les beneficia política, materialmente y moralmente. Pero también es verdad que, siendo eso cierto, luego hay una cuestión, y es pues, lo que comentábamos aquí, depende de la acepción que uno tenga del valor del hecho constitucional. Yo quizás el hecho constitucional lo circunscribo a una realidad política, pero evidentemente se ha podido utilizar para ir más lejos, pero si lo circunscribimos a lo que es un hecho político, podemos decir que ahí hay una tradición de la cual después los españoles hemos sido partícipes, que es lo que podríamos llamar un constitucionalismo continental, pues que ha dado unos frutos. Pero yo creo que son unos frutos que en todo caso pueden beber de esos orígenes de la revolución, y de todos modos también hay que decir que, por ejemplo, España tiene antecedentes propios, no todo nace de Francia. Y también, en un balance global, se podía decir que si comparas ambos procesos, pues el liberalismo anglosajón y el proceso constitucional anglosajón, Revolución Americana, la revolución, los ingleses también le cortan la cabeza a un rey, pero ha sido quizás, en su visión del tiempo largo como el tiempo para el cambio, en una no voluntad de dominar abrasivamente las conciencias, que puede estar en algunos planteamientos significativos revolucionarios, ha acabado propiciando... La Constitución de la Iglesia Anglicana sí es un abrasivo intento de dominio de las conciencias. Lo que pasa es que a los miles de católicos que lo que pasa es que yo estoy haciendo una división más clara entre el liberalismo político y, evidentemente, lo que es la Iglesia y lo que puede ser la Iglesia de Inglaterra, que es una Iglesia puesta al servicio del poder, que es lo mismo que van a intentar los revolucionarios, que seguramente Robespierre tenía una foto de Enrique... Una foto no, tendría un retrato de Enrique VIII en su mesilla. Os pido brevedad, nos quedan ya pocos minutos. En primer lugar, Alfonso, y luego José Miguel. Yendo un poco ya a las conclusiones. Sí, bueno, creo que es evidente que cuando la Revolución Francesa comienza, prácticamente nadie puede saber cómo va a acabar. Es decir, la nobleza, digamos, que ha promovido en buena medida la convocatoria a Estados Generales, pues nunca pudo pensar que iba a acabar en buena medida guillotinada. Y el clero, que tan fácilmente, en parte al principio, se pasa
el tercer estado tampoco lo puede pensar. Ahí lo que yo creo que era lo importante de la aportación que señalaba antes de Cosán, de que existe un modo de funcionamiento revolucionario a través de los clubes y sus dinámicas, que es lo que hace que todo aquello que sea de tratar de mantener contacto con la realidad sea desbordado por lo que se mantienen siempre en el mundo de las ideas. Y que, sin embargo, es cuando Robespierre y el mundo de las ideas llega al poder, cuando entonces la realidad se impone y la cabeza que cae es la de Robespierre. Luego, otra cosa de la Iglesia que considero muy interesante es el tema de que hay una obra que yo creo fantástica de Jean de Viguerie, de Cristianismo y Revolución, que para mí tiene el gran mérito de que distingue muy bien entre cuando una política es anticlerical y cuando antirreligiosa. Y el tema es tan fácil como cuando una política impide la práctica de los sacramentos, una política ha pasado de ser anticlerical a ser antirreligiosa. Y en algún periodo de la Revolución Francesa es claramente antirreligiosa. Y luego con una fuerza de la cuestión religiosa muy importante, porque, por ejemplo, un monarca débil como Luis XVI, que si en vez de Luis XVI es Luis XIV, evidentemente en la Revolución, hay un momento que dice que no va más allá, que es por algo tan aparentemente tonto que nos puede parecer hoy, como cuando le dicen que su confesor lo tiene que cambiar porque su confesor es un no juramentado. Y es en el momento en que Luis XVI plantea la huida a Varens, que no es una huida al extranjero, sino es una huida a tratar desde una plaza fuerte del norte de Francia de reconducir un poco hacia donde sea el país. La religión está también en buena medida en el origen del alzamiento de Vendée, un alzamiento que es una pena que no hayamos tenido tiempo de hablar mucho, pero yo simplemente quería señalar también un poco lo atípico que es los vandeanos dentro de la contrarrevolución francesa. Cuando Chateaubriand va a Londres, se encuentra en una fiesta de emigrados que hay un señor de aspecto extraño al que nadie hace caso. Y pregunta, ¿este quién es? Y le dicen, no es nadie, un oficial vandeano. Entonces dice, 300.000 hijos de la Arada habían muerto luchando en defensa de Dios y el rey, les habían dejado abandonados a su suerte y encima decían que no era nadie, ¿no? Entonces el tema de Vendée es un tema que merece la pena pues, estudiar con bastante profundidad. Ojalá le podamos dedicar un programa monográfico, aunque creo que sí que se ha comentado la importancia de esta rebelión y del genocidio posterior revolucionario. José Miguel. Bueno, aquí se ha hablado un poco en las últimas intervenciones de que el proceso de que no se sabía cómo iba a empezar la revolución y cómo iba a acabar, o que no se sabía cómo iba a acabar cuando empezó. Es que el proceso en su origen no era una revolución, era una revuelta. Una revuelta que podía haber tenido, creo que algunos se lo dijeron a Luis XVI, es que es una revuelta, y dijeron, no, es una revolución. Y es que es muy diferente. ¿Por qué la revolución propiamente hablando es la francesa? ¿Por qué no la inglesa? ¿Por qué no las posteriores? ¿Por qué no las 1000 revoluciones o revueltas que han existido con anterioridad? Pues porque la Revolución Francesa tiene un designio de lo que Camus llamaba ser una revolución metafísica. Una revolución metafísica que consiste en que no se trata de cambiar las estructuras políticas. La revuelta podía haber acabado en una vuelta atrás perfectamente. No hay por qué creer en el mito del progreso y de que las cosas siempre van a cambiar en una dirección nueva. Podía haber vuelto atrás y a la recuperación de las libertades por parte de los que se quejaban del alejamiento de Versalles y de los aristócratas que dejaban sus terrenos y de los religiosos, obispos que vivían allí. Entonces, podía haber vuelto atrás perfectamente. Pero no fue así. Fue una revolución metafísica porque tenía unas pretensiones de cambio político, y de cambio político no solo político, sino social. Y no solo social, sino de cambiar al hombre mismo. El propio Rousseau lo dice. El que se tenga el valor de meterse al final, cuando habla al final del contrato social, cuando habla de la religión civil, el que se meta a hacer las reformas que yo estoy aquí manteniendo, tiene que tener el valor no solo de cambiar la política, sino de hacer un hombre nuevo que tendrá que bendecir constantemente el haber pasado de su estado salvaje y primitivo al estado social al estado civil, en el cual se convierte propiamente hablando en un hombre.
Es decir, tiene una pretensión de transformación del hombre. Y como dice Camus también, la Revolución Francesa se caracteriza porque rechaza, es una revolución metafísica, porque rechaza la condición del hombre como creado, el sometimiento del hombre a Dios y la creación misma. Es decir, es una revolución, como también dirá Donoso Cortés, en última instancia, que tiene la pretensión y achaca a Dios que no nos ha hecho a nosotros dioses como Él. Entonces, es una revolución que por eso tiene esos caracteres especialísimos de ser la revolución y de ser, en última instancia, una manifestación de lo que podríamos llamar el mal. A revolutione libera. Bueno, pues con ese último torpedo en la línea de flotación de la Revolución Francesa, a la que partidarios y detractores estaremos de acuerdo, hemos de considerar la fuente inspiradora de nuestras democracias, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos, queridos espectadores, por su atención y lealtad inquebrantable. Cárcava, nos tenemos que marchar. Han sido 3 temporadas y bueno, yo creo que es hora de darles un respirito a nuestros invitados y, como no, a nuestros espectadores también, que yo creo que nos han soportado bastante bien. Así muchísimas gracias por haber y a pronto. De la ciencia en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros y capítulos de libros dedicados a la historia de la lógica, así como sobre diversos temas de política, filosofía y religión. Querido José Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un placer estar con vosotros otra vez. Es un gusto que vengas con nosotros a celebrar la Revolución Francesa. En estos días de fiesta nacional para el pueblo vecino. Nuestro tercer invitado es también un viejo amigo, viejo y muy querido amigo de este programa. Se trata de Alfredo Verdoy, de la Compañía de Jesús. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los bienes de los jesuitas, disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, o El molinero de Dios, vida de San Francisco Javier. En la actualidad prepara un manual de historia de la Iglesia contemporánea y dirige la revista Razón y Fe, cuyo último número tengo entre mis manos. Es el número de mayo-junio, en el que, bueno, pues como suele ser habitual en la revista dirigida por Alfredo Verdoy, se tocan asuntos de lo más variado, siempre desde ópticas iluminadoras, y así tenemos pues desde editoriales dedicados a los desahucios de tan triste actualidad o a los centros de internamiento para emigrantes, una especie de limbo que se han inventado las sacrosantas democracias occidentales, hijas de la Revolución Francesa. Y luego textos sumamente interesantes sobre el feminismo, sobre la política educativa del ministro Wert, sobre el papel de las humanidades y específicamente de la filosofía, un artículo excelente que firma Miguel García Baró, a quien los seguidores de Lágrimas en la lluvia también conocen, o un artículo sobre la crisis de Chipre,
Hay un refrán que dice: cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas. 7 de junio de 1789, casi un mes antes de que el símbolo de la caída de la monarquía absoluta se produjera con la toma de la Bastilla, se constituía la Asamblea Nacional formada por dos grupos de burgueses, los jacobinos y los girondinos, más moderados. Ambos se levantaban en clara oposición a los Estados Generales y servían también como antesala a la futura Asamblea Nacional Constituyente, a la postre legislativa. Periodo en el que se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que tuvo lugar la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia y la constitución civil del clero, hasta obtener finalmente la redacción de una Constitución francesa en el año 1791. Entre 1792 y 1794, los jacobinos detentaron el poder imponiendo sus ideas con un gobierno de terror que sacó brillo al invento de la guillotina y que se estrenó decapitando al rey, a su familia y posteriormente a cualquier opositor a la revolución, como se pudo comprobar, por ejemplo, en la dureza de la represión que se ejerció para aplacar el levantamiento del pueblo de la Vendée en el año 1793. Que fue básicamente el alzamiento de todo un pueblo contra la Revolución Francesa, que no para pocos estudiosos es considerado como el primer genocidio de la historia moderna contra la población civil. Ya inmersos en 1794 y dejando atrás el terror, el gobierno cambió de manos y se creó un directorio de corte liberal consagrado en la Constitución de 1795, que únicamente admitió el sufragio censitario de las clases acomodadas y que detentó el poder hasta el año 1799, año en el que se produjo un golpe de Estado protagonizado y encabezado por Napoleón Bonaparte, que terminó, como ustedes bien saben, por proclamarse emperador en el año 1804. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿fue posible la Revolución Francesa gracias al pensamiento ilustrado o viceversa? ¿Cuáles fueron o son las consecuencias históricas, políticas y filosóficas derivadas de la Revolución Francesa? ¿Qué mentiras y qué tropelías se escondieron bajo el tupido velo de su archiconocido lema? ¿Somos aún hoy herederos de su legado? Por último, ¿ese legado tiene más luces o creen ustedes que tiene más sombras? Bueno, María Cárcava nos invita a hacer un juicio histórico sobre la Revolución Francesa. Alfonso, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Una primera aproximación al acontecimiento que hoy recordamos. Pero la Revolución Francesa varía mucho la forma en que se juzga si consideras que... A remojar, y los españoles deberíamos, a la vista de lo que ocurrió en Chipre, poner nuestras barbas a pelar. El estudio que se hace sobre la crisis de Chipre de José Ramón de Espínola es también sumamente interesante. Querido Alfredo, ¿cómo me gusta cantar las bondades de Razón y Fe? Pues nos cuesta mucho trabajo sacar adelante esta revista y gracias a este programa hemos crecido en suscriptores y también en gente que se anima a escribir en esta revista. Pero ciertamente conjuntar temas de actualidad con una cierta proyección, buscar escritores, dar opinión a gente muy diversa, pues siempre es difícil, pero bueno, nosotros mes a mes lo conseguimos sacar adelante y tenemos ya previsto lo que vamos a hacer en el mes de septiembre y ahora en el mes de julio y agosto que estamos preparando. Y gracias por invitarme a este programa y también por dar publicidad a nuestra revista, que te lo agradece de verdad. La verdad es que doy publicidad de ella porque, como sabes, es una revista que me encanta y creo además que para cualquier persona formada, cultivada, que desee estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, pues creo que es una visión panorámica la que ofrece esta revista excelente. Así que ya lo saben, queridos amigos, revista Razón y Fe. Si desean suscribirse a ella, pues no tienen más que acudir a su página web, que es razonyfe.org. Razonyfe.org. Ahí podrán ustedes suscribirse a la revista si les apetece. Es una revista que no les va a defraudar. Muchísimas gracias, Padre Verdoy, por acompañarnos esta tarde. Y muchísimas gracias también a nuestro cuarto y último invitado. También lo conocen sobradamente todos nuestros espectadores. Se trata de Emilio Sáenz Francés. Es historiador y profesor
del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Es autor de Entre la antorcha y la esvástica, Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, así como de multitud de artículos en revistas especializadas. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios de las Dos Guerras Mundiales de la Universidad de Edimburgo. Querido Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Siempre es un placer estar aquí. He tenido la ocasión de leer tu libro Entre la antorcha y la esvástica, tu voluminoso y extraordinariamente documentado libro, y he de decir que me ha parecido excepcional. Creo que es la gran obra sobre esos años tan tumultuosos y tan confusos de la política del régimen franquista, y creo que es una recomendación que tenemos que hacer a nuestros espectadores. Entre la antorcha y la esvástica, publicada por Actas, si no me equivoco, ¿no? Es un libro extraordinariamente bien editado y un trabajo de investigación ciclópeo, me atrevería a decir. Muchas gracias, y me atrevo a anunciarte que estamos trabajando en su continuación. En su continuación, que nos dijiste que iba a ser un poco lo que sigue, digamos, nunca mejor dicho, también en aquellos años tan difíciles para el régimen de Franco de encaje, digámoslo así, en el juego internacional de la época. Es un libro apasionante que les recomiendo a todos nuestros espectadores. Bueno, y en esta tarde, como les anticipábamos, vamos a dedicar nuestro programa a la Revolución Francesa. El programa va a ser un poco más corto de lo habitual, dada la extensión de la película, La Pimpinela Escarlata, y por ello vamos a entrar directamente en el asunto que hoy nos convoca, con independencia de que los invitados naturalmente puedan hacer alusiones a la película que hemos visto, que como todos habrán podido imaginar es bastante fantasiosa, aunque no deja de mostrar aspectos siniestros de la susodicha revolución. María Cárcava nos introduce en el asunto. No podemos aventurarnos a intentar entender la trascendencia de la Revolución Francesa en la historia universal sin tener en cuenta y muy presentes algunos hitos o antecedentes, en cierto modo inspiradores, que la hicieron posible. La imposición inglesa a Juan se entierra de una Carta Magna en el siglo XIII. La remisión del Parlamento en 1628 de la petición de derechos que pretendía recortar las atribuciones reales de Carlos I de Inglaterra, o su influencia más directa e inmediata, la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Hitos todos ellos gestados en un siglo llamado de las luces, aunque con infinidad de sombras que humeaban al calor de las ideas novedosas de la Ilustración, propagadas por Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y que se condensaron finalmente en el lema de su revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Las malas cosechas, los insoportables gastos militares y las veleidades de la corte de Luis XVI contribuyeron a acrecentar una profunda crisis económica del Estado, que se cebó con un campesinado hambriento y exhausto, dispuesto a dejarse embaucar por las reivindicaciones políticas que exponía la burguesía contra el sistema establecido. Así, el 17 Muy buenas tardes, otra vez. Sir Percy, el noble inglés protagonista de La Pimpinela Escarlata, hubo de recurrir al disfraz y el fingimiento para poder salvar las vidas de muchos inocentes víctimas del gran terror revolucionario. En Lágrimas en la lluvia, durante 123 programas, hemos tratado de salvar la dignidad de muchos espectadores víctimas de la degeneración televisiva, y además lo hemos hecho sin disfraces ni fingimientos, que es algo que siempre se paga. Pero concluimos esta tercera temporada orgullosos de no haber claudicado jamás en los principios que inspiraron nuestro programa desde su fundación, y orgullosos también de haber llevado hasta sus casas la sabiduría de cientos de invitados que les habrán ayudado a desvelar muchas de las falsificaciones que nuestra época ha hecho suyas. Para despedir esta tercera temporada de Lágrimas en la lluvia, hemos elegido un programa dedicado a la Revolución Francesa y hemos citado a 4 invitados de excepción, todos ellos sobradamente conocidos de nuestros espectadores, que paso a presentarles. Está con nosotros, visitando de nuevo
el plató de Lágrimas en la lluvia, Alfonso Bullón de Mendoza. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Autor de cerca de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar La expedición del general Gómez, Auge y ocaso de Don Carlos, la expedición real, la primera guerra carlista, la contrarrevolución legitimista, las guerras carlistas en sus documentos, historias orales de la guerra civil o José Calvo Sotelo, entre otras. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra petición. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Es para nosotros un placer y un gran honor tenerte en este programa de despedida de nuestra tercera temporada. Como lo es también tener a un viejo amigo de este programa. Se trata de José Miguel Gambra. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Ha sido catedrático de Instituto de Enseñanza Media y desde hace más de 30 años es profesor titular de Lógica y Filosofía